Continuamos con don Enrique Muñoz y queremos saber precisamente cuáles serían esas modificaciones que podrían beneficiar al pueblo dominicano en todo lo que tiene que ver con procesos electorales, porque no es un secreto que cada vez que en República Dominicana hay un proceso de elección, hay muertos, hay heridos, hay rupturas partidarias, hay fricciones, siempre hay digamos, un cúmulo de conflictos que arriban a que el proceso sea traumático, no solo para los partidos políticos, sino también para la población en general y para la familia dominicana. Justamente previendo que cosas como esa ocurran, nosotros identificamos este proceso que está viviéndose y vemos, por ejemplo, necesario, que es lo que tú quieres que toquemos directamente, que se trate la parte relativa al transfugismo. Por ejemplo, el pasado torneo electoral, después de las primarias, elecciones municipales y elecciones presidenciales y congresuales, nos dejaron como resultado que los artículos 49, el párrafo 4 específicamente del artículo 49 de la ley 3318 y el 134 que se hicieron famosos, Cristal, famosos se hicieron porque esos son los que intentan prevenir el transfugismo. Y se tocaron y se hicieron famosos porque impedían la candidatura presidencial del presidente Leonel Fernández. Recuerda que él era miembro del PLD, sí. y al producirse la división con la Fuerza del Pueblo, él formó ese partido. Entonces intentó, que al final lo logró, ser candidato presidencial por esa organización. Esa ley fue entonces atacada en una acción directa de inconstitucionalidad. Le fallaron a su favor, en una cosa que yo rechazo totalmente, pero... Sí, se violó ahí el artículo que regulaba justamente la práctica. Eso es. Entonces, esas cosas deben ahora, para prevenir situaciones, tocarse, reajustarse, corregirse y ponerlo taxativamente lo que la ley ordena, a fin de que no tenga, o por lo menos tenga el menor margen de interpretación posible, porque un amigo mío dice que un abogado te demuestra una cosa y exactamente lo contrario. Así es. El mismo. Entonces, como ya sabemos eso, lo que hay que intentar que lo menos posible sea atacable esta ley. En cuanto al transfugismo, otra cosa que podemos tocar, que yo creo que es muy importante y que el Consejo Económico y Social ayer comenzó, ese fue el tema después de tocar lo relativo a la metodología de trabajo, que posteriormente convocó para el 18 de este mes volver a reunirse nuevamente, fue en lo atinente al financiamiento de los partidos. Un punto importante. Trascendental. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y debo rescatar a Peña Gómez nuevamente, quien comenzó hablando de financiamiento de los partidos fue Peña Gómez, porque Peña Gómez vislumbró que podría intervenir dinero del narcotráfico, dinero del lavado, dinero sucio en sentido general. No, y hasta dinero de un empresario que simplemente sí. Lo use como prebenda para conseguir otras cosas. Sí, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, mientras más independientes sean los partidos en cuanto al financiamiento, más saludables serán ellos y más saludable será la democracia. Porque la democracia, los actores principales de la democracia son los partidos. Nosotros hacemos mal en denostar, en desacreditar, en satanizar a los partidos políticos. Son los principales actores del sistema. Claro. Y en lugar de hacer eso, yo creo que deberíamos, exactamente, conforman el sistema. Son los protagonistas. Deberíamos entonces, todo lo contrario, fortalecerlos, trabajar en su fortalecimiento, sin olvidar lo que es la fiscalización de sus finanzas y la auditoría social y estatal de los recursos que por ahí, por ley, llegan, y también por aportes. Por ejemplo, pero me preocupa, y perdóname que te interrumpa, Enrique, me preocupa mucho que muchas veces, y lo vimos en el torneo electoral pasado, se adjudican donaciones a personas que no tienen la capacidad de donantes. Uh-huh. Si tú revisas la declaración jurada, no sé si se llama así, de cada partido político, sí, donde se da cuenta de quién financió y con qué monto, sí, tú buscas que Cristal Acevedo, por ponerte un ejemplo, aunque no es el caso, sí, donó 10 millones a la campaña del candidato X, pero en mi cuenta bancaria no hay 5 pesos. Entonces, al final, ¿no sería importante
no solo que se pueda fiscalizar que los partidos reciban los fondos de los lugares apropiados, sino que se pueda verificar que esas personas y esas empresas realmente cuentan con ese capital. Es claro. Porque a veces yo puedo decirte que Enrique donó 10 millones a alguien, pero posiblemente Enrique no cuenta con ese dinero, sino que alguien por detrás se lo dio a Enrique para hacérselo llegar al candidato y transparentar esos recursos. Efectivamente, todo eso lo hemos visto, eso lo he vivido yo en un partido político, y eso es denuncia, y por esa razón tenemos 5 diputados procesados, acusados o condenados por narcotráfico, nada más, o lavado de activos, nada más y nada menos. Entonces, como tú dices, establecer una trazabilidad que nos permita a nosotros seguir desde el origen el dinero, quién lo dona, hasta quién se lo dona, y al final, ¿qué se hace con ese dinero? Eso es perfectamente posible siempre que se establezca la normativa. Pero eso en cuanto a los partidos, Cristal. En cuanto a los candidatos es que tú tienes que ver la desigualdad y la barbaridad que ocurren ahí. Los líderes de base, los líderes comunitarios reales, con liderazgo, con arraigo popular, tienen que posponer sus aspiraciones, echarla a un lado, porque alguien con mucho dinero llegó y no solo se interpuso, sino que cuenta a veces con el favor de los líderes de esos partidos. No, y también los líderes traspasan esos mandos o liderazgos a sus hijos, como que es una parcela privada. Bueno, pero eso es lo menos pernicioso, llamémosle así. Sí, pero ese traspaso implica papeleta. Sí, pero también un traspaso de prestigio y todo lo demás. Intentando, ¿verdad?, aclarar lo que es el financiamiento, pues yo creo que nosotros debemos trabajar en esa parte. El liderazgo genuino se ve lacerado muchas veces, no solo ocultado, se ve destruido por gente que llegó con 10 millones, con 20 millones, y que, déjame decirte algo, con toda la responsabilidad lo voy a decir, muchas veces, en la mayoría de los casos, muy bien visto por la cúpula de los partidos. ¿Por qué? Por lo caro que es la política. La política no puede ser tan cara, porque mientras más cara se haga, se verán obligados los partidos a recurrir a esos dineros. Más tentación, digamos, tendrán de aceptar esos dineros, por lo cara que es la política. Entonces tenemos que hacerla más barata, más asequible, no solo a los líderes, sino a los propios partidos. Y eso se puede lograr, por ejemplo, con una normalización mejor de la propaganda electoral, que es donde se le ve el dinero grande a los candidatos. Entonces, todas esas situaciones se pueden hacer mediante ley, pero si tú quieres que sigamos con otra cosa que se puede hacer, y no solamente el tema del financiamiento, que fue abordado directo por el Consejo Económico y Social en la reunión de ayer, pudiéramos decirte, por ejemplo, que otra cosa necesaria, preventiva que hay que hacer, es la normalización o establecer las normas necesarias para que se maneje la data recogida de redes sociales. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Y de dónde saca Enrique Muñoz eso? No, ¿o a qué se refiere? Porque está interesante. Ocurre que en el año 2016, una empresa, tú te vas a recordar de una vez que lo toque. No vaya muy profundo, que mi especialidad y a lo que yo me dedico es justamente redes sociales. Entonces no me vaya a meter, ¿verdad? Una empresa llamada Cambridge Analytics. Sí, claro. Recogió data de manera indebida. Y 50 millones de usuarios. Y lo hizo hasta llegar a... ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo tomando de un consultor un test, una prueba, que transformó en una aplicación y se aplicó a través de Facebook a los usuarios que aceptaban hacerla. En esos usuarios, dentro de esas invitaciones a los test, se contabilizaron unos 267,000 usuarios. Pero estos usuarios, a su vez, daban no solo acceso a su perfil cuando asentían a admitir esas encuestas, no solo a su perfil, sino que ellos le daban acceso, sino al de sus relacionados, que es las redes. Como ustedes saben, redes, eso se multiplica, hasta que llegó a la cifra que tú acabas de decir, 50 millones de electores. A partir de ese monto, visto el comportamiento social de ellos, los likes, la manera de comportarse y sus gustos en las redes, entonces se establecieron campañas, se estableció manipulación
de los votantes, al punto de que eso se calcula según lo reseñó el Washington Post y otros medios, Sí, claro. incluso el New York Times. No, y se hicieron varias investigaciones en universidades americanas sobre el tema. Y universidades americanas que influyó en el resultado electoral del año 2016. Sí, Entonces pero nosotros en República Dominicana sería diferente, pero quiero que concluyas tú. No, para concluir, quería decir que no debemos esperar que eso nos ocurra a nosotros, cuando ya nosotros sabemos el cuento. Nosotros no tenemos que inventar la rueda, ya está inventada. Lo que pasa es, Enrique, que en ese caso, en Estados Unidos hay vigencia de normativa diferente y una cultura e idiosincrasia diferente. Sí. Por ejemplo, tú fuiste candidato a diputado. Si dentro de tu estrategia de comunicación está conquistar el voto a través de redes sociales, el que tú recojas información de la gente, si dio su consentimiento, no es ilegal. Lo ilegal es que tú robes sus datos. Si tú ahora mismo me mandas una encuesta por Facebook... Recuerda que fueron 267,000 los que aceptaron y Sí. 50 millones los que finalmente... Ahí voy. Quizá esa muestra era Claro, ahí despreciable. voy. Pero el que, pero el 50 que millones. tiene la responsabilidad en el ámbito digital es quien dio acceso a los demás. Sí. No sé si me entiende. Pero Si los demás tú- no dieron acceso. Por eso, si tú eres mi amigo en Facebook y yo doy acceso a tu cuenta, la responsabilidad es mía, porque fui yo quien di tus datos. Te lo digo porque también hay que ver qué aplica y qué no aplica con respecto a la realidad dominicana. O sea, ya hay una responsabilidad del usuario como tal. Sí, lo que estamos intentando es, porque es valiosísimo el comentario que tú Te lo haces. digo porque si plantean modificación a ese punto, me tendré que parar en el Congreso como lo hice con lo que sometió el Poder Judicial para ponerme en contra. No me digas. Porque lo que yo estoy tratando de decir es que, partiendo de un comentario con tanto valor como el que haces, aprovechar esta oportunidad, aprovechar la experiencia de otros países, sí, para ver qué nos conviene. que nos conviene a nosotros y no dejarnos que llegue a situaciones que nos Sí. afecten. Lo que yo estoy queriendo provocar es que todos estos temas sean mirados, abordados, ahora que hay tranquilidad, que hay Claro. tiempo y no esperar 3 meses antes. ¿Cuánto fue que se aprobó el régimen electoral, la ley de régimen La electoral? carrera. La carrera, menos de un año antes de celebrarse las elecciones. Que incluso recuerdo que todavía el día de las elecciones había una jueza deliberando sobre algunas resoluciones que no había forma porque habían disposiciones legales que indicaba la ley que no estaban todavía preparadas. Una barbaridad. Lo recuerdo como ahora. Y, por ejemplo, el 9 de diciembre del año 2019, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción en inconstitucionalidad contra el artículo 49 de la ley de partidos, que era justamente apenas 2 meses antes de las elecciones, un tribunal conociendo un artículo que va a ser aplicado en una ley apenas 2 meses después. O sea, a ese nivel de que estamos hablando. Lo que yo quiero es que con tiempo, con tranquilidad, abordemos estos temas. Pero hay otra cosa más que podemos hacer. En el último minuto que nos queda, Nos queda para un que el minuto ya. máster no nos mate. Sí, pero yo creo como que nos cortaron el tiempo. No, Entonces fue muy tranquilo. rápido. Mira, hay una parte que es atinente al padrón electoral. Los partidos políticos tienen que tener, primero decir, que la tecnología debe jugar un rol transversal en todo el tema de partido político y de régimen electoral. Desde los partidos hasta la decisión o la divulgación final de los resultados electorales. Entonces nosotros con un padrón creíble, un padrón digitalizado que maneje la Junta, podremos hacer selecciones de candidatos que sean auténticos líderes comunitarios, auténticos dirigentes políticos y no advenedizos. Mientras tú tengas una gente que te llega con 10 millones de pesos, 20 millones de pesos a hacer una campaña por una diputación, aquí hay gente que dice que ha llegado hasta los 100 millones de pesos. Mientras tú tengas eso, y el que está dispuesto a dar 100 millones de pesos por llegar a una diputación, ya tú sabes qué es lo que está pasando ahí. Está haciendo una inversión. Está haciendo una inversión para algo. Y de algún lugar llegó ese dinero. Entonces nosotros compartir con padrones prístinos, por lo menos viables, por lo menos lo más mínimamente confiables, podemos lograr eso con la ejecución de primarias simultáneas, pero con padrón electrónico. A mí me afectó muchísimo eso, lo del padrón electrónico, porque cuando tú vas a una primaria simultánea con padrón
escrito a mano o escrito o impresos en papel, tú no tienes la misma garantía. Claro. Cuando tú tienes un votante que llegó y votó por ti, aunque te lo quieran contar o aunque no te lo quieran contar, tendrán que hacerlo. Como tú sabes, hay un viejo refrán que dice acta mata votos. Claro. Si los delegados, si tú que tienes un liderazgo fuerte en tu comunidad, pero no tienes dinero para pagar un delegado ahí que permanezca el día entero cuidándote tus votos, sencillamente tus votos van a ser contados a otro al final. Pero si es electrónicamente, ese voto te va a aparecer. Para hacerte un breve recuento, en mi circunscripción hay 680, ya brevemente porque ya yo sé que acá acabamos. En mi circunscripción hay 680 mesas electorales. Pon tú que yo le dé a cada delegado 1,000 pesitos, que lo que va a hacer 1,000 pesitos son desayuno, comida y cena, estrictamente. Para ese día. Para ese día, para que me cubra, yo no estoy gratificando en nada. Yo tengo ahí más de $500,000 de pesos solo el día de las elecciones. Entonces no podemos permitir que las políticas sean tan caras. Bueno, yo conozco candidatos que daban el dinero por saco y salían a repartirlo en una camioneta. Ay, pero ese será tema de otro día que tú tienes que volver cuando esté ya en discusión abierta el tema de la reforma al régimen electoral que ha propuesto el presidente de la República a través del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. Agradecerle a Enrique haber participado y haber estado abierto para un debate sobre este tema tan interesante. A ustedes será hasta una próxima entrega de Debatiendo con Cristal Acevedo.